buenas noches. De nuevo, bienvenidos a Gran Desconocido. Hoy domingo 8 de la noche, después de haber ido a mi cita, me imagino para muchos. Bueno, hoy tenemos un testimonio muy hermoso y es decirles también que nos estamos acercando ya finalizando a terminar esta temporada, la sexta temporada. Ha sido una temporada muy linda, muy especial. Y bueno, les pedimos que oren mucho por nosotros también para ir trabajando en la siguiente temporada, en la séptima, que esperamos empiece a salir ya a mediados de año. Bueno, hoy tenemos un testimonio muy lindo y es el de Carolina Londoño. Carito, así le decimos con mucho cariño, es una servidora activa de nuestra comunidad de Corunum, pero trae un testimonio hermosísimo para compartir con todos ustedes también. Entonces le damos la bienvenida. Carito, bienvenida al Gran Desconocido, con todas las de la ley. Carlita, muchas gracias, buenas noches a todos. Y bueno, qué rico podernos conectar en este espacio con muchas personas que sabemos que de alguna manera se pueden identificar con estos testimonios que traemos al Gran Desconocido. Totalmente, así es. Bueno, Carito, sé que eres la menor de 5 hermanos. La menor de 5 hermanos, ¿cómo es eso? Son muchos hermanos, qué rico. Hoy que las familias se reducen a 1, 2 o incluso ni hijos, solamente animalitos y mascoticas tan hermosos también, pero bueno, ¿qué pasa en eso de ser la menor de 5 hermanos? No, pues imagínate, ser la menor de 5, de una familia súper unida, una familia donde supuestamente la cuarta iba a ser su última hija y a los 15 años llego yo. Entonces toda la atención, no solo pues de mi familia, de mi núcleo principal, se volca sobre mí, sino también de mis otras 2 familias por parte de mi papá y mi mamá. Y bueno, es una bendición ser la niña de la casa, la mimada, porque soy muy mimada por mis hermanos, y bueno, no, bendecida con esa familia y con esos hermanos que el Señor me regaló. Qué rico, gracias Carito. Y habíamos hablado en algún momento de que, que el proceso de gestación de tu madre tuvo una experiencia, digamos, diferente a cualquier otra. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le dicen a ella? ¿Cómo se da esta gestación del embarazo? Sí, mi mamá queda en embarazo a una avanzada edad, 45 años, y ella pues tiene durante su embarazo muchos problemas de salud y le dicen que posiblemente el embarazo pues no tenga un término. Ella decide igual seguir con su proceso, seguir con el embarazo, y cuando llega el momento del parto, los médicos le dicen a mi papá y a mis hermanos que estaban en ese momento, mi mamá se encontraba muy delicada en el momento del parto, llegan y le dicen a mi familia, bueno, tienen que tomar una decisión, ¿es la mamá o es la hija? Y mi papá dice, no, son las 2. ¿Y qué lo lleva a tomar esa decisión? Yo creo que, un poquito de detalles o no? Yo creo que el amor, yo creo que definitivamente es el amor, es como la unión en la familia. O sea, era su esposa, la mona, como él le decía, adorada, y pues bueno, esa bendición que el Señor había decidido traer a la familia después de 15 años. Entonces yo creería que mi papá, al igual que mis hermanos, pues porque cuando uno lo conversa con mis hermanos, ellos dicen, no, es que definitivamente, pues sí fue un embarazo de alto riesgo, pero confiamos en el Señor, y bueno, el Señor hizo el milagro. Maravilloso. Hablabas del amor, fundamental. ¿Y qué pasaba, digamos, con tu familia en ese término de fe? Una familia demasiado, o sea, muy llena de fe, una familia muy católica por parte materna y paterna. En mi hogar siempre el Santo Rosario, la Eucaristía. Mi mamá era muy devota a María Auxiliadora. Entonces, cuando empieza todo este evento de mi nacimiento, que se viene pues un proceso con el tema de mi salud, ellos me entregan totalmente al Señor, muy especialmente a la Virgen María, por medio de la consagración a la Inmaculada, a la Rosa Mística, y bueno, el Señor empieza a orar en mí, porque
hay algo muy especial. Mi familia, sobre todo mi familia paterna, me dicen el milagrito, porque cuando nací, pues los médicos le decían a mi familia no, o sea, si ella logra pasar sus primeros días en la incubadora, pues tiene que tener en cuenta que ya no va a ver, que ya no va a hablar, que no va a caminar, o sea, totalmente vegetal. Y bueno, el Señor obró en un milagro y hoy en día pues se ve que eso no sucedió. Yo creo que el milagro más patente no puede ser. Y, pero bueno, todo también gracias como a esa fe que teníamos en la familia, una mamá muy orante, una mamá definitivamente que no le faltaba su santo rosario. Qué lindo, miren lo que es, la importancia de esa semillita que se siembra en el hogar. Eso sí o sí da frutos. Unos se van súper bien encaminaditos, uno ya después de pronto recibe la semillita, por allá en la mitad de la vida como que se pierde uno del camino, pero eso vuelve a llegar. Es demasiado lindo como esas raíces y esos fundamentos pues no se pierden. Tu familia entonces me dices que había mucha unidad, mucho amor, mucha fe. ¿Tenían dentro de tu familia vivencias carismáticas o cómo vivían esa experiencia de fe también al interior de tu hogar? Sí, sí. La familia de mi papá, tengo tías, una ya falleció, ya no nos acompaña, pero tengo dos tías que demasiado carismáticas, ellas pertenecían a grupos de oración, a congregaciones marianas, tías con dones. Me acuerdo de estar muy pequeña y de pronto estar en un grupo de oración familiar, que eso lo hacíamos mucho, cuando orábamos mucho los unos por los otros dentro de la familia, y escuchar a mis tías hablar en lenguas, mientras la otra imponía manos y hacía sanación. Entonces, en mi familia, sobre todo con mis tías, sí se vivió mucho. Y recuerdo, estando muy pequeña, unas primas de mi papá tenían, ellas eran dos hermanitas, eran muy especiales porque eran como las solteronas de la familia, pero ellas se encomendaron a una misión muy bonita. Resulta que ellas vivían en Pereira y tenían un hogar, y en ese hogar recibían a seminaristas, y ellas se encargaban de darles la vivienda, la alimentación para que ellos pudieran, eran de pueblos en Risaralda, para que ellos pudieran hacer su seminario, ¿cierto? Y ahí en ese hogar, recuerdo mucho y me trae muy bonitos recuerdos, tenían una capilla con permiso de la arquidiócesis de Pereira para poder celebrar Eucaristía, y ahí recuerdo que iban muchísimo a que ellas hicieran también oración y sanación por tantas personas que necesitaban como esos espacios. Entonces llegábamos, el paseo era ir a Pereira, estando muy niña, y ir donde las primas, y que ellas pues la Eucaristía y luego hicieran la sanación, la oración, y bueno, era súper bonita esa experiencia. Entonces yo pienso que sí, en mi familia, por parte de mi papá, esas vivencias con la fe, con la renovación carismática, porque mis tías eran de la renovación carismática, sí me inculcaron mucho, me inculcaron demasiado. Caro, y entonces estamos viendo que vas creciendo en ese ambiente de fe dentro de tu familia. ¿Qué pasa cuando uno ya va creciendo y van llegando otros entornos, otros públicos, otros amigos, otros espacios? ¿Cómo va pasando eso? ¿Siguen acá? Veo que viajas mucho a Pereira o a esta zona del eje cafetero, o tú siempre has vivido acá. Bueno, no. Cuando yo voy a cumplir 4 años, nosotros nos vamos, yo nazco aquí en la ciudad de Medellín, y a los 4 años nos vamos a vivir al eje cafetero por temas a mi padre. Resulta que le hacen un atentado, se ve muy mal, y mi papá dice no quiero quedarme más acá. Nosotros vivíamos en Envigado en la época aquella de la violencia de los 80, y él decide coger a sus 3 hijos menores, porque los 2 mayores ya se encontraban acá en la universidad, no los iba a desacomodar,
y nos dice a los tres nos vamos para mi tierra. Él era del Quindío y nos vamos a vivir al Quindío y allá empieza toda mi vida, ¿cierto? Todo mi época de adolescencia, una época que fue muy bonita, que fue marcada mucho por lo social, veía mucho de mi mamá era una mujer, y también eso viene de mi abuela, eran unas mujeres que se daban mucho al servicio, ellas pertenecían, mi abuela fue una de las fundadoras de un voluntariado hospitalario, entonces mi mamá, mis tías, todas también hacían servicio ahí, chiquita obviamente, pues con mi mamá salía y aprendí mucho del servicio. Entonces, cuando ya empiezo como todo el tema de la adolescencia y todo esto, me doy también mucho como al tema social y conozco amigos, muchos grupos juveniles. O sea, que vas caminando en comunidad. ¿Nunca estuviste como solita o sola y exclusivamente con tu familia? No. ¿Habían otros actores? Sí, habían otros en la parte pues, del colegio. El colegio creo que le expande a uno mucho la mente y lo abre a uno socialmente para poder pertenecer a ciertos grupos y de alguna manera servir. Entonces, eso fue lo que me pasó. O sea, llegar allá bueno, estaba muy pequeña de todas maneras, pero empezar a tener un entorno social en donde no solamente está marcado la fe, sino el servicio. Y bueno, y llega una etapa de mi vida en el colegio donde después de asistir a las Eucaristías, a las famosas Eucaristías de 10 los domingos, que de por sí es de los niños, me empieza a llamar mucho la atención un grupito que se hacía en la iglesia. Entonces, casualidades de que una niña que estudiaba conmigo en sexto de bachillerato pertenecía a ese grupo y ella empieza como a hacerme la primera invitación. ¿Y qué pasa en ese grupo? Bueno, era un grupo de oración juvenil. Yo empiezo a asistir con ella, voy a los grupos, ya iba entonces, ya no solamente era la Eucaristía con mi mamá, tratamos de ir todos los días, sino que ya empiezo como, voy a ir a la Eucaristía con los amiguitos, voy a reunirme en el grupo de oración de jóvenes, y me fui involucrando, cuando menos pensé, yo ya pertenecía de lleno totalmente a este grupo, que era de la Renovación Carismática del Quindío, y ya estaba sirviéndole al Señor en el Ministerio de Música. En el Ministerio de Música había tenido pinitos pues de cantar en el colegio, en los concursos que hacían, pero ya el Señor ahí me hace un primer llamado que era a cantar para él. Veo, Caro, que vas llegando pues niñez, adolescencia, muy encaminada, muy rico, o sea, qué bendición, porque realmente, cierto, o sea, no muchos contamos con esos hogares funcionales, bueno, hay muchas heridas, muchas raíces de amargura, hay muchas cosas que se dan en el entorno familiar y que por ende, pues incluso en la adolescencia, que es donde se va poniendo más compleja la cosa, pues por temas donde uno ya se empieza a hacer preguntas muy existenciales incluso, ¿cierto? Y empiezan a pasar muchas cosas en el mundo, como lo decimos. ¿En tu caso pasó algo respecto al tema del mundo o siempre, o seguiste, mejor dicho, siendo superficiosa? Bueno, no, en ese momento de mi vida, pues hay algo como muy importante pues para que puedan entender lo de mi proceso. No solamente el tema de mi salud había sido cuando nací y se da el milagro, no, mi mamá desde el primer momento fue una mamá muy constante, mi familia fue muy constante conmigo, entonces mientras vivíamos acá en Medellín prácticamente todos los días me tenían que llevar a terapias y bueno, fue una mamá muy dedicada a cuidarme en cuanto a la salud. Cuando ya me voy para el eje cafetero, ya no solamente era el tema del colegio, sino que cada 6 meses yo debía viajar a Medellín para hacerme los chequeos médicos, porque, bueno, algo que no mencioné, yo tengo una enfermedad huérfana de nacimiento, es una enfermedad que se llama el síndrome de Ehlers-Danlos, que es una deficiencia en el colágeno, y hay muchísimos tipos, pero la que yo tengo es por lo general esa deficiencia en órganos, en tejidos, en articulaciones, entonces debido a eso pues
me han ocurrido un montón de cosas y en ese proceso, en esas edades, pues cada 6 meses yo viajaba con mi mamá para Medellín, a los chequeos médicos, a cirugías, porque también pues fue una época de muchas cirugías. A la par voy con mi tema de la fe, ¿cierto? Muy encaminada y de alguna manera mi mamá y mi papá se sentían tranquilos, pues porque está, digamos que iba caminando bien, ¿cierto? Que tenían una niña juiciosa, una niña que no tenía malas costumbres, malas compañías, entonces pues había tranquilidad en ese sentido. Y ya con el Ministerio de Música ya entro en profundidad a servirle al Señor. Y fue una experiencia muy bonita porque no solamente era servir en mi parroquia, nosotros cantábamos en la parroquia principal, yo vivía en Quimbaya, Quindío, sino que ya empezamos a salir, ya empezamos a ir a otras parroquias o a otros municipios, ya a otras ciudades. Y una de las experiencias más bonitas es haber tenido la posibilidad de asistir a congresos de la renovación carismática. Y pues que a mi edad, donde todavía era una niña, mi mamá y mi papá me hubieran dado esos permisos para irme para Cali, para irme para Manizales, o sea, lejos de casa, y vivir estas experiencias que creo que todas las personas debemos de tener en algún momento, vivir un retiro, vivir un congreso, que nos acercan mucho más al Señor. Entonces, yo creo que mi proceso en ese momento iba bien, iba muy bien. Iba muy bien. Esto ya me empieza como por acá. Iba muy bien hasta que se llega el terremoto del eje cafetero en el 99. Oh, por Dios. Ahí se parte una parte de la historia. Tremendo, pero pues no me puedes dejar acá así, y menos con ese antecedente. Cuéntanos qué pasó. ¿Qué edad tenías más o menos para ese momento de esa tragedia? Bueno, más o menos tenía 14 años cuando sucede lo del terremoto del eje cafetero. Yo paro como mi servicio en el Ministerio de Música y acompaño a mi mamá en su proceso de voluntariado a los colegios en donde estaban los damnificados del terremoto y empiezo a encontrarme con personas que de alguna manera en mi camino de fe había conocido, pero veía que estaban sirviendo desde otro lado, ¿cierto? Y el servicio era en la Cruz Roja o como voluntarios pues en todo el tema de los damnificados. Y me empieza como a llamar la atención esa parte del servicio. Entonces ya, digamos que ya no era irme con mi mamá, sino que me iba todas las tardes, pues no teníamos colegio, estaba terminando colegio, no teníamos colegios porque muchos se habían averiado, porque pues estaban esperando que la contingencia se menguara. Y ya mi mamá, o sea, yo salía de mi casa a las 6 de la mañana y llegaba a las 12, 1 de la mañana porque me entregué totalmente a ese servicio en la Cruz Roja, de ayudar a los damnificados, de alimentarlos, de buscar ropa, todo lo que conlleva este servicio. Y eso me aleja del grupo de jóvenes del Ministerio de Música, hasta un punto que me dicen, bueno, usted va a seguir cantando con nosotros, porque yo ya iba a ensayar, o sea, yo dije no, o sea, yo siento que me necesitan más allí en este colegio que en la iglesia. De alguna manera lo sentí así y eso me hace alejarme de la casa, como decimos, de la casa del Padre, ¿cierto? De tomar otros rumbos, otros caminos y de que entre un poquito eso del mundo, eso que nos saca totalmente de esa relación con Dios. ¿Y cómo identificas? ¿Cómo identificas que realmente te estaba sacando del mundo? ¿Qué empiezas a sentir? ¿Qué empiezas a experimentar? ¿Qué se empieza a dar? ¿Qué lugares empiezas a frecuentar? ¿Qué se empieza a dar en ese entorno? Bueno, se siente, primero que todo, pues ya estás totalmente, ya no estás a la hora del Santo Rosario en tu hogar,
que por lo general en mi casa era después del noticiero. Mi papá veía el noticiero a las 7 de la noche y 7:30 estábamos haciendo el Santo Rosario. Ya no participaba en el Rosario, ya las Eucaristías no asistía, sino que algunos domingos que podía estar en mi casa descansando. Empieza a haber de alguna manera cierta rebeldía, de pronto no tan marcada, pero sí como ciertas cositas pues que mi mamá no estaba acostumbrada a ver en su niña. De hecho, en esa época a mí me marcó mucho ser una niña, una adolescente muy mal geniada, mantenía con mi genio, como dicen. Entonces empiezan como a aparecer ese tipo de cosas. Y a pesar de que yo tenía una vida social pues muy activa, pues en un municipio por lo general todo el mundo se conoce con todo el mundo, y más si todos pertenecidos a un grupo de la iglesia o a un grupo social, de pronto los ambientes cambian. Entonces ya no era la niña del grupo juvenil de la iglesia, sino que era la niña que iba a un bar de rock, ya era la niña que mantenía con unos rockeros, ya incluso mi música empezó a cambiar, ya empiezo a escuchar rock, ya dejo todos mis cassettes, que en esa época eran los cassettes que yo compraba cuando venía a Medellín, de alabanza y canciones del Señor, ya no, ya son puros cassettes de rock. Entonces empieza a cambiar en mí ese chip, o sea, ya no es la niña juiciosa, la niña de Dios, la niña de fe, sino que ya hay otros gustos. ¿Y uno cómo empieza como a encajar o a pues como te digo, como que los rockeros? ¿Qué pasa con los rockeros? Que uno pueda decir, un rockero puede estar alejado de Dios. Bueno, a ver, de pronto hay espacios, pues no voy a decir que todos, porque eso sí, no puedo decir que mis amigos, que incluso hoy en día conservo, me considero que soy una persona muy afortunada de tener muchísimos amigos que gustan de todo. O sea, yo soy crossover, como decimos, ¿cierto? El que escucha rock, el que escucha vallenatos, el que escucha rancheras, totalmente. Pero en esa época los amigos del rock o sea, no fue tanto como muchas veces los vemos, que son los marihuaneros, que son los rebeldes, que son... No, yo creo que lo que me empezó a llamar la atención fue como la música. O sea, yo ya venía moviéndome en el mundo de la música de alguna manera, pues porque yo cantaba en el colegio, en los concursos, también en los concursos que hacían en el municipio, y entro a estudiar técnica vocal. Entonces ahí también conozco muchos estilos de música y mucha gente, y un amigo empieza a decirme, o sea, empieza como, ¿por qué no cantamos rockcito? Pues, o sea, y iba con la guitarra. Recuerdo mucho que se iba para la puerta de mi casa y nos sentábamos ahí en la puerta de mi casa, en el andén, a cantar las famosas canciones del clásico de rock en español, y empezamos ahí a cantar, y cuando menos pensábamos ya teníamos armada toda una banda de rock, ¿cierto? Entonces yo era la que cantaba y la voz principal, y ya nos empezamos a presentar en los bares de los amigos, en los colegios, en los eventos. Entonces fue una etapa como muy... Me llama la curiosidad algo, porque miren, por ejemplo, a mí, como lo está mencionando Caro, me gustaba mucho la música para planchar, ¿cierto? La romántica, y de verdad, al día de hoy yo las escucho y me encanta, o sea, muy bueno. Pero ¿qué pasó? Que cuando ya empezó a entrar el Espíritu Santo en mí, que empieza a transformar, que empieza a actuar como ese maestro interior y ayudarnos en ese discernimiento, también activa la sabiduría, el entendimiento y demás, ¿qué pasa? Empiezo a prestarle atención a la letra de la canción. Entonces, si el ritmo me gustaba, cuando yo decía, pero ¿por qué me está gustando tanto esta canción? No sé si te empezó a pasar eso, ¿cierto? Y es como que, listo, el ritmo, pero ¿qué pasa más allá del ritmo? ¿Qué estoy cantando? ¿Qué está saliendo de mi boca? ¿Qué es lo que estoy exteriorizando? Porque al final, eso sí es un tema delicado. Creo que eso es importante, prestarle toda la atención,
para saber qué es lo que permitimos que entre también a nuestro corazón, de qué nos nutrimos, qué permitimos, ¿cierto? Entonces, en tu caso, Mical, bueno, ya obviamente ya hay una canción y yo digo, bueno, acá está hablando, mejor, no, yo, nada, no sale de mi boca eso. Vamos a decirse porque hay canciones muy tremendas, ¿cierto? Pues con contenidos muy tesos. Entonces, en tu caso, listo, pasas por toda esa temporada, por así decirlo, ahí conectabas con tu pasado, entre comillas, digamos como que recordar esos momentos en que estabas en lo más celestial, cantándole, pues adorando a Dios, a pasar a ese otro espacio. ¿Cómo te sientes, Caro? ¿Cómo empiezas a descubrir que, listo, es aquí, me quedo o definitivamente no, me tengo que ir, está pasando algo en mí? No, yo definitivamente me desconecté del Señor ¿Cuánto en tiempo todos los pasaste? sentidos. Pasaron prácticamente 10 años. Una década, mucho. Y fue muy difícil porque pues ahora que estoy pues de nuevo en la casa del Señor, lo pienso, vuelvo atrás y recuerdo, y en esa época cuando yo le servía al Señor y le cantaba al Señor, el Señor me regala dones, no solamente el don de poderle cantar, no solamente ese don de poderle hablar o orar por Tener esa Dios, intimidad. exacto, Esa conexión, ajá. sino que también me regala el don de lenguas, el don de intercesión. Y cuando empiezo como a perder los pasos en ese camino, es como si el Espíritu Santo se esfumó, o sea, porque no conectábamos. Claro. Y no conectábamos porque sencillamente yo no tenía intimidad con el Señor en la oración, a lo mejor no escuchaba una Eucaristía con ese fervor y con ese amor como antes. ¿Y tu familia? O sea, ¿no fue algo muy radical, muy abrupto como para ellos? Bueno, digamos lo que yo trataba, pues no puedo decir que yo era, como dicen, luz en la calle de oscuridad, no, porque a la final pues siempre me manejé muy bien, pero obviamente mi mamá notaba pues que ya no era como antes, que yo ya no estaba siempre para ir con ella a la Eucaristía, entonces ella siempre sí me decía el rosario, el rosario, el rosario. Y bueno, pues uno lo hacía en las noches pues porque le tocaba, ¿cierto? Porque uno no lo voy a hacer para que después mi mamá me mire feo o bueno, pero de alguna manera todo esto como que sentir o hoy en día que lo pienso digo, qué triste es como esas desconexiones que tiene uno con el Señor, con el Espíritu Santo, porque realmente lo que sentía en esa época era un gozo que no te lo da nada, o sea, no te lo da nada, y el poder estar uno en un congreso donde hay personas de todo el país y en ese momento álgido de la oración, escuchar que muchas personas alaban, glorifican, hablan en lenguas y todo eso, y estar en esos espacios en donde de verdad se siente el Espíritu Santo, y que hoy en día lo pienses o recuerdes eso y decir, o sea, cómo estuve tantos años alejada del Padre y no poder sentir ese gozo que se siente cuando recibimos al Espíritu Santo, cuando estamos con el Señor, cuando estamos de la mano de la Virgen María. Era muy nostálgico, era súper triste y bueno. ¿Y qué fue lo que te llevó a decir no más? O sea, necesito regresar a la casa de mi padre, necesito volver a sentirme con ese gozo y esa plenitud que antes sentía, porque si bien estabas en un espacio de amistades, compartiendo, chévere, que eso no está mal, para nada, pero lo que pasa, lo que empieza a generar esos movimientos interiores son los que le van indicando a uno si es el lugar, si son las relaciones, qué está pasando, que hay cosas incluso por sanar que definitivamente casi que enterramos y no queremos volver a desempolvar, pero que a veces son incluso necesarias para poder tener mucha más libertad y más acercamiento y más intimidad con el Señor. ¿Cuál es el momento ahí clave que tú dices, debo regresar? Bueno, resulta que después de todo este proceso de estar pues
en una banda de rock, terminando el colegio, todo el tema. Llega un capítulo muy difícil en mi vida, ¿cierto? Yo ya me encontraba viviendo en Quimbaya, en el eje cafetero, con mi mamá y mi papá, pero mis hermanos, pues, uno se había ido para los Estados Unidos, ya la otra se había casado, mis dos hermanos mayores vivían acá, entonces ya éramos los tres, ya éramos papá, mamá y Carito. Y de un momento a otro, a los 18 años, mi mamá tiene un problema de salud, entra a una cirugía y en 8 días mi madre se nos va debido pues a una bacteria que le dan en una sala de cirugía. Y yo venía en ese tema no de la rebeldía, pero sí alejada del Señor. Y de alguna manera siento que eso, no lo diría enojar, pero sí como que yo dije, Señor, allá y yo acá, ¿cierto? No me sentía en esa relación con el Señor como para poder sobrellevar una pérdida como es la de la mamá, que para muchos de los que de pronto han perdido a su mamá, y entiendo, es muy difícil. Empieza como en mi vida, hay un stand-by con el Señor, ¿cierto? Y también como con mis cosas, porque pasan 2 años, se muere mi mamá, se muere un 6 de diciembre, una época muy difícil, una época en donde tal vez yo, o sea, la respuesta a todo este dolor fue la rumba, o sea, tener a mis amigos. Es un pueblo donde es turístico, donde hay mucha rumba, donde hay tal, entonces yo siempre encontraba la oportunidad de no estar en mi casa, de salir con mis amigos, exacto, totalmente, de salir con mis amigas. Y resulta que a los meses, a los 4 o 6 meses, mi hermana, la que vivía todavía en el Quindío, se va hacia los Estados Unidos, entonces yo ya me quedo sola con mi papá. Y mi papá venía hacía 2 años en un proceso de un cáncer de pulmón, un EPOC pulmonar, ya era oxígeno dependiente, y de un momento a otro mi papá llega y me dice, hija, no, me entrega las llaves del negocio y me dice, es su responsabilidad, yo no me quiero volver a levantar de la cama, porque para él la pérdida de mi mamá fue demasiado difícil. Entonces yo como que me quedo, o sea, se me detuvo como la vida, ¿cierto? Una adolescente que a lo mejor no salí del colegio inmediatamente a la universidad, pues porque tenía la responsabilidad de que tenía un papá que estaba enfermo, estábamos los dos solos, mis hermanos estaban lejos, y tenía que cuidar también un negocio, era la señora de la casa, o sea, eran muchas cosas, y yo como que, no, pues o sea, entro como, más sin embargo seguía cantando rock, y de alguna manera iba a la Eucaristía, pero por mi papá, o sea, cuando él se sentía con fuerza me decía vamos a misa, y yo por acompañarlo. Después de 1 año y medio, casi los 2 años, mi padre fallece, estando los dos, incluso fue, yo siempre lo digo, son cosas del Señor. Ya teníamos todo organizado para venirnos a vivir los dos acá, para yo entrar a la universidad, para que mis hermanos acá en Medellín me ayudaran a cuidarlos, porque pues, sabemos que un paciente cuando tiene una enfermedad como lo es el EPOC o el cáncer de pulmón, se van deteriorando y de alguna manera es difícil cuidarlos. Y yo me sentía agotada, yo me sentía cansada, yo les decía a mis hermanos, necesito que me ayuden y quiero entrar a estudiar a la universidad. Entonces decidimos venirnos a vivir a Medellín. Yo tenía muy confuso el tema de mi carrera, yo decía una cosa, mi papá decía yo quiero que estudie esto, mi papá decía yo quiero que usted sea ingeniera de sistemas, y yo pues que a mí no me gusta, yo no soy buena para la matemática, yo quería estudiar administración de empresas, y él me decía, yo acaso tengo un imperio, pues no, estudia algo que le sirva. Y fue muy bonito porque justamente la noche anterior en que mi padre empieza pues como una crisis en su salud, antes de irnos a dormir, yo tuve, digámosle que una revelación del Espíritu Santo, por decirlo así, y sentí como que,
ya sé que quiero estudiar publicidad, quiero estudiar mercadeo. El colegio mío fue una gran semilla porque era técnico en mercadeo, entonces me había como dejado nociones, tenía amigos que se movían pues como en el tema del diseño y todo el cuento, y le digo a mi papá, y yo, papi, ya sé que quiero estudiar publicidad, me gusta todo este tema, y me dice, me gusta, o sea, fue como una aprobación de él. Y bueno, entonces ya teníamos todo organizado para venirnos para Medellín, y definitivamente es cuando el Señor quiere las cosas y como Él las quiera. Mi papá entra esa noche en una crisis de asfixia súper mal, muy grave. Al otro día los médicos nos dicen, no, ya despídanse que el papá se va. Entonces empieza 3 días donde no sé si de pronto han escuchado que hay pacientes terminales que se recuperan para morir, y mi papá tuvo sus últimos 3 días como si no tuviera absolutamente nada, no necesitó oxígeno, estaba en una UCI, pero él caminaba por todas partes, y recuerdo que lo último que me dijo mi papá fue, cuando llegues a la casa, llamas a tu tío y le dices que nos busque el camión para irnos dentro de 8 días para Medellín. Y yo, bueno, papá. Toda la esperanza, mejor dicho. Total. Y llego yo y muy a las 6 de la mañana el otro día nos llaman, don Raúl fallece, y yo como que, ok, o sea, hasta ese momento yo no había hecho el duelo de mi mamá, porque no me dio tiempo, o sea, desde todo lo que pasó en mi vida en unos meses. Y ya sumarse el duelo de mi papá, entonces yo entré, yo digo que es una etapa de mi vida donde empecé con algo que es muy difícil y que creo que muchas personas viven, y a lo mejor si hay alguien que se identifica con esto, es las etapas del duelo, de ese duelo que uno no vive. Yo pues ya no tenía nada, ya habíamos vendido negocio, ya tenía todo el trasteo prácticamente montado en un camión, y todo listo para venirme para Medellín donde mis hermanos, y me vengo para Medellín y empiezo la universidad, pero a la par empiezo en un proceso de depresión fuertísimo, o sea, era entrar a la universidad, yo llegaba y salía de clase y llegaba a la casa a llorar todo el tiempo y a dormir. O sea, hacía los trabajos de la universidad, pero lo mío era eso, tras del trabajo de la universidad, llorar y dormir. Prefería estar dormida, a no pensar, a no recordar. Cada vez que tenía oportunidad me devolvía para el cafetero a estar con mis amigos, y así pasó como un año hasta que mi hermano mayor me dijo, bueno, ya esa viajadera pues cada rato, no, ya la universidad. Pero yo seguía en mi proceso de depresión, en mi tristeza, sin poder sanar, sin poder hacer un duelo de mamá y papá. ¿No tuviste ayuda profesional? En ese momento no, Carlita, la verdad. Yo en ese momento, yo creo que como la mayoría de personas que creen, no, yo para qué voy a ir a un psicólogo, yo acaso estoy loca, pues no. Yo le dejaba eso como al tiempo. Yo no, esto de alguna manera tiene que sanar con el tiempo. ¿Y qué pasaba con esa conexión, pues, y en esa conexión con Dios? De pronto en la oración, en la intimidad, sí le decía, y recuerdo muchas veces no de enojarme con él, pero de sí en una tristeza profunda preguntarle por qué me dejaste sola, y dejar la conversación ahí, o sea, de no seguir hablando con el Señor. De pronto de muchas veces, tengo que decirlo, intenté hacer un rosario y no era capaz, o sea, no me daban mis fuerzas humanas, no. Y a pesar de que me sabía el rosario, me sabía los misterios, no, entonces lo dejaba a un lado, no iba a la Eucaristía. O sea, realmente te alejaste. Sí, total. Rompiste. Total. Y lo hiciste de manera consciente. Digamos que sí, pero no. O sea, uno dice, no, yo qué, o sea, no me siento como bien.
voy a una Eucaristía, y eso me pasa, de hecho me pasa hoy mucho cuando voy al eje cafetero, pues porque allá tengo parte de mi familia, y entro a la Eucaristía en esa parroquia donde yo viví tantas cosas, donde yo canté, donde iba a la Eucaristía con mis papás, siempre lloro, siempre en Eucaristía lloro, porque es un montón de emociones y es recordar lo que sentía cuando estaba ahí. Entonces, en esa época no, yo simplemente me alejé, o sea, yo como que dije, no, no es el Señor, y me entregué al mundo, total. Cuando dices que te entregaste al mundo, ¿es entregarte qué? ¿Nuevamente a los espacios de pronto de rumba? ¿Hubo drogadicción? ¿Hubo vicios? ¿Qué tipo de cosas pudiste experimentar en esa desconexión, como tú lo llamas? Bueno, no, la época de la universidad, pues que definitivamente yo creo que muchos vivimos, que era la rumba. Uno salía de la universidad, sobre todo los fines de semana, y era la rumba total, los amigos, no solamente eran los de la universidad, pues que se movían por el mundo de las discotecas y todo eso, sino que los amigos rockeros, entonces los conciertos de rock. Nunca de pronto probé, no lo puedo negar, la marihuana y eso, pues, pero no me quedé. O sea, lo hice como voy a probar, y yo dije, no, esto a mí definitivamente no me gusta, pues esto conmigo no va. Pero sí en el mundo de la música, del metal, empecé a tener amigos que cantaban en bandas de metal, que nos íbamos para un bar y todo el tiempo era el metal, el pesado, el que no se entiende, el que, o sea, eran espacios demasiado pesados. Y bueno, yo debido a eso conozco mucha gente, mis relaciones eran efímeras, como decimos, ¿cierto? Y conozco, hay un momento de mi vida muy difícil porque conozco a alguien, somos novios, y resulta que él era satánico, entonces era un tema muy denso, muy pesado, hasta que gracias a Dios, y creo yo a las oraciones de una de mis tías, porque en ese momento me voy a vivir con ella, me alejo totalmente de esa relación, ¿cierto? Me alejo de esa relación, y ahí empieza un pasito en otra etapa de mi vida que hoy en día me trajo a este lugar. Qué bendición, porque mira, o sea, me dejas acá como mi mente maquina. Yo digo, bueno, pero si uno pasa la niñez, está con una familia tan unida, todo, o sea, y hay un enamoramiento tal, porque ni siquiera es bueno, no sé cómo lo podríamos llamar, pero bueno, es ese amor fuerte que te llevó a estar en voluntariados, a estar en congresos, a estar activa en el servicio, siempre acompañada de tu familia y de las personas cercanas a Dios, y llegar un momento en desconectarte. Eso yo creo que no es, o sea, pasa, ¿cierto? Pasa. Pero ¿cómo uno hace si realmente es el amor verdadero para volver a florecer? Para no volver a decir, pucha, me alejé del amor de los amores, porque es el amor de los amores. Entonces, ¿qué pasa ahí, Carito, para ya empezar como a darle esa forma de ese encuentro nuevamente con Dios, de esa intimidad con el Espíritu Santo? Bueno, no, a mí definitivamente me mueve mucho, me toca muchísimo la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Porque en todo esto que pasa en mi vida, que me alejo, llega un momento donde yo como que digo, yo no puedo seguir así, no puedo seguir sumida en una depresión, no puedo seguir estar conociendo personas cada 8 días, no puedo seguir en este sinsentido de vida, en esta oscuridad, porque me sentía como en oscuridad, porque eso es, yo creo que lo que nos pasa a las personas que tal vez hemos tenido este proceso, somos conscientes de que ese lado del corazón en donde el Señor estuvo ahí constante, está frío, está vacío, y uno extraña ese tipo de cosas con Él, esa intimidad con Él. Entonces, una sobrina me invita, me dice, tía, yo estoy yendo a un grupo de oración, a una comunidad en San Marcos, Corunum, acompáñame al grupo de oración, todo el tema, porque yo seguía en mi depresión, a pesar de que los fines de semana pues mi vida era pues como si nada, yo igual seguía sumida en una depresión, y yo voy con ella,
y creo que me pasó como la mayoría de los que hemos estado aquí en el Gran Desconocido y hemos llegado a la comunidad, que cuentan que lo primero que pasa cuando llegábamos al grupo era que alguien nos recibía con el abrazo, ¿cierto? Y en mi caso fue así, fue uno de los que hoy en día es ahijado mío en una de las misiones que amo tanto, que es Gio. Recuerdo llegar al grupo de oración y Gio me abrazó, me acogió con un abrazo. Obviamente yo, ¿qué es esto? O sea, es una extraña. Pero yo me dije, no, sí, no fui como que apática del todo, pues yo dije, bueno, así somos. Los que hemos estado en este camino somos así. Y me gustó mucho el grupo. Obviamente en ese primer grupo uno se siente confrontado por el Señor. No recuerdo exactamente la prédica, pero sí recuerdo que la oración me movió mucho, me confrontó mucho y sentí como que yo necesito otra vez esto, yo necesito sentirme otra vez en los brazos del Señor. Y bueno, y empiezo a asistir a la comunidad. De hecho, le serví en par de grupos de oración sin estar pues de lleno total, y fue cantándole al Señor en el grupo de oración. Pero más sin embargo yo seguía con un pie ahí, total, yo seguía así, total. Pero espérame, ¿y cuánto llevas, o sea, al día de hoy y contando ese tiempo en la comunidad? Bueno, en la comunidad ya voy para 5 años, más o menos. 5 añitos, súper, ok. Sí, más o menos. O sea que te cogió pandemia. Me cogió pandemia, muy totalmente. Sí, y ya entonces, pues debido a un trabajo pues, que tenía en ese momento, se empieza a trocar las trabas que le pone a uno el demonio para no ir a los grupos. Se llegaba el día de los grupos, que eran los miércoles, y siempre estaba en la oficina trabajando, entonces se me embolataba la ida al grupo de oración y eso vuelve y me enfría un poquito. Más sin embargo, ya estaba otra vez de nuevo muy activa en el Rosario, porque vivía con mi tía, y mi tía era una mujer demasiado orante, hermosa ella, y la Eucaristía, íbamos en familia a la Eucaristía los sábados o los domingos. Entonces ya estaba como otra vez abriéndole la puerta a ese closet en donde había dejado el Señor, a ese cajón donde había dejado a Dios algún día. Y se viene la conquista, okay. Se viene un momento muy difícil en mi vida. Oh, Dios mío. En el 2018, después de un día estar trabajando, yo venía con unos cansancios, yo me sentía súper agotada físicamente. No podemos olvidar pues que tenía una enfermedad de base, de nacimiento, entonces eran médicos, eran controles, que el cardiólogo, que no sé qué, que no sé cuántas, y resulta que empieza un tema de mi salud. Me encuentran, yo había renunciado al trabajo, yo dije no quiero trabajar más en una empresa, quiero ser mi propia jefe, y estaba en esos meses sabáticos, por decirlo de así, y mi salud empieza a tener un declive total. Me encuentran una falla en la médula debido a una artrosis degenerativa en el cuello, ¿cierto? Y eso me pisa totalmente la médula y estaba quedándome cuadraplégica totalmente. O sea, el médico cuando me vio me dijo, si yo no te opero ya, te vas a quedar en una cama postrada. Dios. Y entonces empieza todo este proceso. Fue un proceso muy difícil, muy doloroso, fueron unos meses muy tesos, y de hecho en esa primera cirugía, que era de muy alto riesgo, pues por mis antecedentes y todo el tema, salgo de cirugía, inmediatamente estoy en la UCI, nos damos cuenta que la cirugía se daña. Una de las prótesis que me habían puesto me había tapado totalmente, entonces no podía respirar bien, no podía tragar, mejor dicho. O sea, se me complicó y fue una semana muy difícil porque no podían entrarme de nuevo a cirugía inmediatamente, porque había pasado casi que en esa sala casi me da un paro, entonces tenía unas fallas cardíacas y eran unas noches terribles. Yo todo el tiempo sentada, no era capaz de tragar, entonces la saliva todo el tiempo me limpiaban. Y recuerdo mucho estar esa noche antes de la segunda cirugía
Mi hermano fue a quedarse conmigo esa noche y él me dice, hagamos un rosario. Yo sí, pues yo no podía hablar muy bien, pero yo más o menos le contestaba. Y recuerdo en ese momento, que digo yo que partió mi vida, fue en el momento en donde yo o sea, me digo, Señor, te necesito. No son mis fuerzas, son las tuyas y siento que todavía tengo mucho que dar. Tengo mucho en que servirte y no soy capaz, o sea, no me quiero ir porque yo me estaba muriendo literal. Entonces ya empiezan el proceso de cirugías, vuelve y falla una segunda cirugía, se viene la tercera y bueno, más o menos hay como una recuperación, pero a los meses vuelvo otra vez a sala de cirugía y ahí pues no sé si de pronto han notado, yo no puedo mover mi cabeza porque me hacen una fijación de las vértebras cervicales, ¿cierto? Para evitar pues que vuelvan a tocar la médula. Y empieza también un proceso difícil de perder la movilidad de la cabeza, de perder de pronto muchas cosas de dependencia y todo el tema, pero bueno, en una recuperación que ahí se iba dando. Y llega pandemia y en esa época, pues por todo eso que me estaba pasando, hago un proceso con una psicóloga y se vienen un montón de cosas de atrás, o sea, digamos que la pandemia para mí, exacto, la pandemia para mí fue sanadora y liberadora de alguna manera porque pude hacer el duelo de mis padres, hice ese proceso de duelo y no solamente lo hice yo, sino que también de alguna manera mis hermanos, mi hermana con la que vivía en ese momento, que tuve que volver pues porque yo no era capaz de vestirme ni nada, entonces ella empieza a ser pues muy fundamental, al igual que mi hermano y mis hermanos en el exterior. Y hago ese proceso de duelo, empieza pandemia y empiezo a conectarme de nuevo con la comunidad, empiezo a hacer el rosario, las cruzadas. Esas cruzadas, Álvaro. Total, esas cruzadas fueron una bendición para muchas personas. Y empiezo otra vez a abrir esa ventanita con el Señor y a conectarme, y Él empieza a sanarme no solo físicamente, sino también mentalmente, psicológicamente y emocionalmente. Ya a pesar de que venía pues como en este tema de recuperación y ya me sentía con fuerzas y ya porque había perdido el miedo a salir a la calle, o sea, yo no salía sola a la calle, ni mejor dicho, todo el tiempo era con mi hermana o mi hermano. Y se llega en el 2021 repentinamente la muerte de mi hermana con la que yo vivía, un cáncer en 20 días se la lleva y definitivamente fue un tema muy duro, fue muy difícil. No sé, yo digo que son cosas de Dios porque yo ya ahí empecé con la comunidad, me conectaba virtualmente, de hecho pues ya hacía parte de una pequeña comunidad de una PC de San Juan Pablo II y ya me sostenían ellos también en la oración. Y cuando mi hermana entra en la clínica, o sea, yo me sorprendo hoy en día porque digo, ¿cómo hacía para cuidarla? Para aguantarme, ¿sabes? Yo tomaba medicamentos demasiado fuertes, eran opioides, entonces uno mantenía borracho y somnoliento todo el tiempo. No sé cómo hacía para sacar fuerzas y estar con ella y animarla y cuidarla, hasta que en 20 días ella se nos va. Y ese proceso del duelo de mi hermana sí fue muy difícil, pero definitivamente, y aquí quiero hablarle a la gente, que cuando uno tiene estos procesos de duelo, cuando falta un familiar, pero uno está con el Señor, es más fácil, es más llevadero, el Señor es el consuelo, definitivamente. Y lo mismo el Espíritu Santo, o sea, son esa Trinidad que está con uno acompañándolo y también la Virgen María, porque recuerdo que todos los días en la clínica nos conectábamos la familia a hacer el rosario, hacíamos el rosario de la cruzada, de la comunidad. Mi hermana era maestra y los maestros también, o sea, yo me hacía 3, 4 rosarios al día y mantenía muy fuerte en la fe. Entonces eso de alguna manera me ayudó a llevar ese proceso del duelo de mi hermana
Y ya pasan los meses, yo era medicada con medicamentos fuertes, opioides, tramadol, lo más fuerte, me hacían bloqueos, tenía médico del dolor al que tenía que visitar cada 3 meses, me hacían bloqueos en prácticamente todo el cuerpo, cadera, columna, el cuello, mejor dicho. Y ya me voy ya hago ese proceso de independencia, bueno, me voy a ir a vivir sola, ya mi hermana no está, ya pues mi cuñado se queda con mi sobrina y me voy a vivir sola. Y le digo, bueno señor, ya estoy aquí sola, Pero sola, ¿no? Sí, total, porque yo digo que en mi casa vive la familia de Nazaret. Muy bien. Y empiezo en ese proceso y resulta que un día, que es algo pues como muy bonito que ha pasado en mi vida, no me dan los medicamentos, la EPS, y empiezo como una drogadicta literal a buscar un tramadol por todas las farmacias y no me lo vendían. Entonces entro como en una desesperación, me da un síndrome de abstinencia horrible y llego y le digo a San José, que lo estaba conociendo en ese momento, y le digo, San José, no, o sea, ayúdame, te entrego esto, no quiero depender más de un medicamento, y San José intercedió, y al mes ya definitivamente no estaba tomando absolutamente nada. El médico del dolor me dijo, usted no va a volver, ¿qué pasa? Que no ha venido a una cita, y yo, no, es que yo me siento bien, y así he venido hace 2 años, casi 3 años, súper bien, y sirviéndole al Señor, que creo que es una mi de las bendecida. servidoras activas, vivas, pues impresionante, pues Caro, porque yo la verdad no sé cómo hace para que te rinda tanto el tiempo, o sea, de verdad el Señor te ayuda y te da la gracia para que lo multipliques al 100%. Bueno, yo veo entonces acá, Caro, un testimonio muy hermoso que impacta temas de duelo, o sea, pérdidas, enfermedad, ¿cierto? Realmente se pone la fe en prueba, ¿no? Pasas muchos desiertos y eso, pero bueno, quiero hoy como hacer como quedarme con algo. Yo hoy me voy a quedar con algo, ya ustedes allá en casita sabrán qué es, con qué se quedan de este testimonio, pero eso que hablabas ahorita del hijo pródigo, que nos pasa a tantos, que nos pasa casi a todos, hombre, qué lindo, que si tú en casa tienes un tío, un primo, un hijo, un sobrino, un amigo, un vecino, y que tú sabes que se ha apartado del amor, que se ha encaminado hacia otros caminos, hacia otros frentes de su vida, por Dios, va, páguele el taxi, páguele el Uber, móntelo en el carro, no sé, llévelo, haga lo que pueda vivir y que pueda experimentar un grupo de oración, un retiro espiritual, simplemente una compañía, pero volver, o sea, que realmente sea una misión para nosotros, volver a casa, porque realmente sin Él no somos nada y bueno, tenemos que estar ahí, es que solamente con Él tenemos completa plenitud. Carito, muchísimas gracias por habernos acompañado en el Gran Desconocido. Bueno, de acá en adelante pues nada de desconexiones tan fuertes, tan prolongadas, vamos a estar firmes, ¿cierto? Total. Obviamente por gracia de Dios y también por gracia y por, mejor dicho, el amor de la comunidad que nos sostiene también. Así Solitos es. no. Entonces, bueno, Carito, acompáñanos porfa con una oración para ir cerrando ya este capítulo del Gran Desconocido. Bueno, nos vamos a disponer, vamos a pedirle a ese gran desconocido que es tan amoroso, que es quien nos permite esa conexión con el Padre de los cielos, que descienda sobre todas las personas, especialmente que están viendo este capítulo, a todas esas personas que están de pronto pasando por oscuridades en su vida, por tristezas, por depresiones, por temas de salud físicas y mentales, para que Jesús toque sus corazones, pase su mano sanadora, para que sientan también que definitivamente cuando caminamos con el Señor, su poder nos sana, su poder nos libera. Y hoy, desde este espacio, yo le digo al Padre de los cielos que sane, que libere. Y a ti te digo que confíes en el Señor, que te entregues en Él, que te entregues también a ese Espíritu Santo que nos restaura, que nos vuelve a traer a casa, a la casa del Padre. Y cómo no pedirle también a nuestra Mamá de los cielos que siempre nos acompañe y nos cuide y nos libre de todo mal y peligro. Amén. Amén. Bueno, un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo capítulo para ya cerrar esta 6ª temporada. Y bueno, los espero. Dios les bendiga. Chao. Chao.